Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mayra Karina Rosales Escobedo. Estoy estudiando la carrera de Gestión y Administración de Pymes. Vamos a ver la materia de normatividad fiscal en la parte de finanzas públicas. El objetivo de las finanzas públicas es garantizar el equilibrio entre el ingreso y los gastos de gobierno. Esto se obtiene principalmente a través de los impuestos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado. También se obtienen ingresos por medio de préstamos y la venta de algunos bonos. Pero, ¿en qué se gastan todos estos recursos? Pues se destinan a diferentes áreas como la educación, la salud, infraestructura, seguridad, entre otras. También se obtienen recursos para el pago de deudas. El funcionamiento de las instituciones públicas también depende de ellos. Pero, ¿qué pasa si hay un desequilibrio entre los gastos? Si los gastos superan los ingresos, se genera un déficit fiscal. Esto puede llevar a problemas económicos como el aumento de la deuda pública. Las políticas fiscales, las funciones y sus elementos. Las políticas fiscales son medidas y decisiones tomadas por el gobierno en relación a los ingresos y los gastos públicos, con el fin de influir en la economía. Estas políticas se centran en el uso de los impuestos, gastos públicos, endeudamiento para estimular la actividad económica, controlar la inflación, promover la equidad y alcanzar otros objetivos macroeconómicos. Las políticas fiscales pueden influir en los ajustes como en las tasas de impuestos, también en los gastos del gobierno y la implementación de programas de estímulos económicos. La política fiscal está compuesta por varios elementos. Entre ellos están, número 1, los impuestos, que son los ingresos que el gobierno obtiene de los ciudadanos y las empresas a través de diferentes tipos de impuestos, como el más comúnmente conocido, que es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, el impuesto a las ganancias corporativas, entre otras. También tenemos el número 2, que son los gastos públicos, son los desembolsos de dinero realizado por el gobierno en áreas como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, asistencia social. Los gastos públicos pueden ser destinados a programas específicos a través de diferentes programas de gobierno. El número 3 nos dice el endeudamiento público. La emisión de la deuda es parte del gobierno para financiar el déficit presupuestario o proyectos a largo plazo. El endeudamiento público puede involucrar la emisión de bonos, la obtención de préstamos o la emisión de moneda también. El número 4 dice la política de los estímulos o restricción económica. La política fiscal puede utilizarse para estimular o restringir la actividad económica. Por ejemplo, en tiempos de recesión, el gobierno puede implementar medidas fiscales expansivas. O el número 5 dice distribución de ingresos. La política fiscal también puede tener como objetivo promover la equidad, reducir la desigualdad social. Ahora vamos a ver la política de gasto público. La política de gasto público se refiere a las decisiones y acciones del gobierno en relación a cómo se asignan y utilizan todos los recursos financieros para cubrir las necesidades y los objetivos del país. Esto involucra la planeación, la ejecución, la evolución de los gastos de gobierno en áreas como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad social, entre otros. La política de gasto público está compuesta por varios elementos. Entre ellos está, número 1, la prioridad y objetivos. Son las metas y áreas prioritarias en las cuales el gobierno decide destinar los recursos financieros, como es la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad, pues entre otros. El número 2 son los presupuestos. Es el plan financiero que establece la asignación de recursos para cada área y para cada programa. El presupuesto refleja las prioridades del gobierno. El número 3 son los programas y proyectos.
son las iniciativas específicas que se implementan para cumplir los objetivos que tiene establecido el gobierno. El número 4 es la evaluación y el seguimiento. Es el proceso, el monitoreo y la evaluación. Obviamente debe ser efectiva, eficaz, para ir revisando los programas y los proyectos. Y el número 5 es la transparencia. Toda la política de gasto público debe ser transparente. ¿Cómo se realiza? Pues a través del acceso público a diferentes plataformas que se pueden utilizar. El presupuesto, por otro lado, es un documento financiero que establece los ingresos y los gastos proyectados para un periodo determinado. Generalmente es un año fiscal. Esta es una herramienta clave, una herramienta muy clave para la política de gastos públicos, ya que permite que el gobierno asigne recursos de manera efectiva, controlar los gastos y sobre todo garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. El presupuesto refleja la prioridad del gobierno y guía sus decisiones en términos de asignación de los recursos. El presupuesto federal está compuesto por varios elementos que vamos a revisar en un instante. Como número 1 tenemos los ingresos. Son los recursos financieros que el gobierno federal recibe principalmente a través de los impuestos, como es el impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado, que es el IVA, y otros aranceles. El número 2 son gastos. Son todos los desembolsos de dinero realizados por el gobierno federal, sobre todo para garantizar todos los programas y servicios, prioritariamente la salud, la educación, la defensa, la infraestructura, asignación social, entre otros. Como número 3 tenemos las prioridades y asignación de los recursos. El presupuesto federal refleja las prioridades del gobierno en términos de asignación de recursos en diferentes áreas y programas. Número 4 tenemos un déficit o superávit. Este presupuesto federal puede presentar un déficit cuando los gastos superan los ingresos. En caso contrario, cuando los ingresos superan los gastos, se genera un superávit. En número 5 tenemos deuda pública. Si el presupuesto federal presenta un déficit, el gobierno puede financiarlo mediante emisiones en la deuda pública, es decir, tomando prestado y emitiendo bonos que deberán ser pagados en el futuro. Estos son algunos de los elementos más importantes que debemos tomar en cuenta y que debemos apuntar.